Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a este tercer webinar que NICE ha preparado en el marco del mes de la ciberseguridad. El día de hoy llevamos a cabo el webinar Ciberseguridad y Gestión de Riesgos, lo que debes de saber de las nuevas ISO IEC 27032 en su versión 2023 y de la 27005-2022. Esperamos que estos temas sean de su interés. Para ello contamos con nuestro especialista, Pablo Corona, quien es director global de ventas en NICE y participa en el grupo de trabajo que elabora los estándares de la familia ISO IEC 27000. Es importante que cualquier inquietud que surja durante la sesión será recibida a través de la sección de preguntas y respuestas. Para acceder a ella, a favor de presionar el botón que se encuentra en la parte de abajo o bien puede colocar su pregunta en el chat. Estaremos ahí atentos para responder sus inquietudes. Pablo, sin más por ahora, cedo el micrófono. Gracias. Muchas gracias, Liz, y bienvenidos a todos a este webinar que, como decía Liz, voy a platicarles sobre estas dos normas que se publicaron más o menos recientemente, la ISO 27005, que se publicó en 2022 y que sustituyó a la versión 2018 de esta misma norma, y la versión de ISO 27032 que se publicó justamente este año, el 2023, y que sustituyó a la versión que estaba vigente desde el 2012, ya llevaba un buen rato. Entonces, voy a platicarles justamente de qué se trata, pero antes de platicarles sobre estas normas, déjenme hacer una breve introducción sobre por qué debemos hacer ciberseguridad y gestión de riesgos. Es común escuchar estos términos. Actualmente vivimos en un mundo en donde la palabra riesgo se ha vuelto parte de nuestro vocabulario y la palabra ciberseguridad también parte de las noticias todos los días. Pero ¿por qué tenemos que hacer ciberseguridad y gestión de riesgos? Y vamos a hacer un paseo rápido para entender en dónde está este tema de la ciberseguridad y de la gestión de riesgos. Primero, hay que entender que si estuviéramos hablando hace algunos años, tal vez solo hubiéramos hablado de seguridad de información. Es más, el comité y estas normas cambiaron de nombre para ir adoptando algunos otros lenguajes y otros términos. ¿Por qué? Porque ya no solamente se trata de proteger bits y bytes. Hoy, a través de estas tecnologías de información y comunicaciones, tenemos muchas otras cosas que están conectadas a estas tecnologías, que dependen de ellas y que pudieran tener un impacto en el mundo físico. Este es un caso real en donde estos investigadores lograron, por estar conectados al estéreo Bluetooth de este auto, que al final es una computadora, moverse a otra computadora que también tiene el auto, que controla las funciones críticas del carro, en este caso el acelerador, el freno, el volante, y sacar el auto del camino. Para estar a bordo, para estar conectado a un estéreo Bluetooth, no necesitarías ni siquiera estar a bordo, podrías estar en un auto aledaño. Entonces, ya no es un asunto que impacta solamente a la información, sino en este caso la vida de las personas, las infraestructuras que podían ser dañadas por un auto. Lo mismo hoy tenemos autos que se conducen de manera autónoma, y que entonces una falla en los sistemas, que alguien pueda tomar control inadvertido de ellos, pudiera llevar a situaciones complicadas. En un edificio tenemos prácticamente, sobre todo en los edificios que le llamamos inteligentes, todo conectado, la automatización de las salas, la seguridad física, la iluminación, el aire acondicionado, los equipos contra incendios, los estacionamientos, la gestión de entrada y salida del uso de las salas, todo está conectado y otra vez podría haber impactos que van más allá de la información. Y en una ciudad sucede lo mismo. Ha habido casos, hubo casos reales en donde alguien logró entrar a una planta de purificación de agua, de limpieza de agua, en donde utilizan químicos para hacer este proceso, y controlar estas válvulas que
identifican y que establecen cuánto de cierto compuesto químico se incorpora a la mezcla para limpiar el agua, y básicamente envenenó millones de litros de agua y podría haber envenenado una ciudad completa. Afortunadamente se dieron cuenta antes de que esa agua saliera a la red pública, y lo detuvieron, pero al final el impacto, como digo, nuevamente no es solamente en bits y bytes, sino tenemos temas de salud digital, el manejo de estacionamientos. Esta misma conferencia la estamos teniendo a través de estos medios de comunicación remota, la gestión de residuos, las luces, ya mencionaba el tema del agua, la electricidad, el gas, dependen de todas estas tecnologías. En una casa tenemos también distintos elementos. En mi casa, que es la casa de ustedes, me gusta tener conectadas cosas para que puedan encenderse, apagarse las luces, la luz de la cochera, pero al final esto hace que haya una mayor superficie de contacto. Cada una de estas cosas que les dije que estamos conectando en nuestras casas, oficinas, equipos, dispositivos, vehículos, es un punto de entrada hacia una nueva posible vulnerabilidad. Me gusta hacer esta comparación con un castillo medieval. Si habláramos de los sistemas hace 30 años, posiblemente se parecerían a un castillo medieval que tiene una única entrada, un puente levadizo, y ahí pones todas tus baterías para defenderlo. Ahora tenemos un edificio que tiene muchas entradas, muchas salidas para emergencia, para proveedores de peatones, de vehículos, y para protegerlo necesitamos sistemas de seguridad mucho más complejos que nos ayuden a identificar a estas distintas amenazas. Pero además les está hablando de estas cosas, déjenme llamarle el Internet de las cosas divertidas, en donde tenemos dispositivos que se conectan para fines de entretenimiento, de comodidad, pero también tenemos el Internet del control industrial. Les mencionaba el tema del control para purificar en esta planta que limpiaba el agua, en fábricas, en procesos de automatización, en procesos hospitalarios, en la salud. Tenemos otros dispositivos que al final tienen estas mismas características. Cada vez tenemos más dispositivos conectados, y además de que están conectados, aumentan la superficie de contacto con los posibles atacantes. Es más, en el mismo cuerpo humano hay bombas de insulina, marcapasos, dispositivos que controlan o monitorean la salud de una persona, y ha habido casos en donde también se han hecho vulnerables a través de una conexión. Por ejemplo, un marcapasos que se conecta por Bluetooth a un celular para que pueda mostrar la señal, pudo ser intervenido para detenerlo, afortunadamente en un ambiente controlado, pero al final podría haber sido la vida de una persona. Y esto se ve extrapolado cuando hablamos de la nube. A mí me gusta pensar que cuando digo que mis servicios, mi correo electrónico, el sistema empresarial en el que controlamos los servicios, los clientes, está en la nube, está en un lugar que se parece a esta foto con pasillos interminables de foquitos parpadeando, pero nada asegura que la infraestructura de una página web en donde están alojados nuestros servicios en nube sea esta, en comparación con una persona que tiene una computadora debajo de su escritorio y ahí tiene alojados servicios de nube. Del otro lado de una dirección IP se ven idénticas. Entonces, ¿para qué necesitamos estas normas? ¿Para qué necesitamos hacer gestión de riesgos, gestión de la seguridad en la red y la ciberseguridad? Pues justamente para tener un estándar de comparación y saber y distinguir qué tipo de proveedor tiene esta infraestructura, tiene la redundancia en servicios de energía eléctrica, en el acceso a Internet, en los respaldos, en las configuraciones, en el control de acceso, en el control de la temperatura y el clima, para poder tener los servicios de la mejor manera como un proveedor de servicios de nube. Entonces, en resumen, ¿qué es la ciberseguridad? Pues ya no solamente es hacer seguridad, como decía hace un momento, de información, sino de proteger todas aquellas cosas que son vulnerables gracias a las tecnologías de información y comunicaciones, y que pueden ser
desde autos, infraestructuras, equipos en una casa, oficina, en la industria, hasta dispositivos en el cuerpo humano, y que a través de estas tecnologías nos facilitan la conexión, nos hacen más fácil la vida de alguna manera, pero también aumentan esa exposición y aumentan las posibilidades de que al aumentar esa superficie de contacto haya mayores riesgos. Y ahí es donde vamos a entrar con el tema de los riesgos. ¿Y por qué estos riesgos? Bueno, porque, a ver, hablamos a cada rato del Internet de las cosas, lo abreviamos IoT por Internet of Things, o el Industrial IoT, el Internet de las cosas industriales. Y decimos de broma, la S en IoT significa seguridad, y es que muchos de esos dispositivos nunca fueron pensados para tener seguridad, para tener capacidad de defenderse, de monitorear y de estar al tanto de lo que está sucediendo alrededor de ellos en este entorno de constantes amenazas. De todos los días vemos noticias en donde una empresa sufrió una vulneración, y no tienen que ser empresas pequeñas, empresas que tienen capitales grandes, cientos de miles o millones de dólares invertidos en ciberseguridad, y que han sido vulnerados por errores, en algunos casos hasta pareciera sencillos. De esta manera, para concluir con esta primera parte de entender en dónde estamos parados, pues los desafíos que nos da esta infraestructura, esta red y estos millones de dispositivos conectados se pueden resumir en que hoy el transporte, la manufactura, la gestión de recursos, las energías renovables, las ciudades inteligentes y casi todo lo que hacemos en nuestras vidas está conectado y depende de estas tecnologías de información y comunicaciones. Solo fíjense en estos números. En 2005 teníamos 500 millones de dispositivos conectados a Internet y 6.3 mil millones de personas en el mundo. Hace 2 años, hace 3 años, en 2020, teníamos ya 50 mil millones de dispositivos conectados y 7.6 mil millones de personas. Fíjense cómo creció de manera desproporcionada. Creció menos de 1 billón de personas, bueno, son billones de la cuenta corta, pero de miles de millones de personas. Es más, este año alcanzamos los 8 mil millones de personas, y ahora tenemos arriba de 60 mil millones de dispositivos conectados. ¿Qué significa esto? Hay muchos más dispositivos conectados que gente, y protegerlos es una labor que necesita ser permanente, constante, y que se designen recursos basados justamente en esta gestión de riesgo. Y para entender entonces esa gestión de riesgo, me gustaría poner, el título de la norma ISO 27005. La norma ISO 27005 es una norma dentro de la familia 27000 que se dedica justamente a la gestión de los riesgos de seguridad de información. Pero déjenme empezar a presentarles hasta desde cómo se leen los títulos de las normas ISO, porque se leen de una manera peculiar. Déjenme llamarle a esta parte que está aquí el nombre de la norma. Su nombre entonces son lineamientos o una guía para la gestión de los riesgos en la seguridad de la información, y su apellido es el comité en el que se lleva a cabo. En este caso es el Comité de Seguridad de Información, Ciberseguridad y Protección a la Privacidad. Es el Comité SC27 de la ISO-IEC. ¿Qué significa esto? ISO es la Organización Internacional de Estándares, que conocemos por normas tan famosas como ISO 9001, y la IEC es la Comisión Electrotécnica Internacional, que hace normas principalmente enfocadas a los temas técnicos, electrotécnicos, de tecnologías de información, comunicaciones, electrónica. Y tienen un comité conjunto, la ISO-IEC, que emite distintas normas que relacionan normas de gestión y organización empresarial para productos y servicios con estas normas electrotécnicas en este comité llamado JTC1, Joint Technical Committee, y que hace distintas normas de esta familia 27000
Entre ellas esta, la ISO 27005, que como les dije, se publicó el año pasado. He tenido el honor de participar en los grupos de trabajo en los cuales realizan esta norma. Además, fui parte del grupo que hizo la norma 27005-2022. Yo fui editor de la norma 27001, que también se publicó en octubre del año pasado. Yo coordiné la publicación de esta y me ha tocado participar de primera mano en estas, y trataré de compartirles algunos de estos cambios, de cómo estas normas lo que buscan es complementar lo que hace una organización para gestionar sus riesgos, para gestionar cómo llegar a sus objetivos a través de la tecnología, y que esto le genera riesgos de ciberseguridad y con ello necesita una manera de atenderlos. Entonces, empecemos por definir qué es un riesgo. Y a mí me gustan mucho las etimologías, y la verdad es que la etimología de la palabra riesgo es una palabra que tiene un origen incierto, pero al parecer tiene por lo menos dos orígenes, que algunos dicen que es un origen común, algunos dicen que es un origen coincidente, que la palabra se parece. Por un lado está la palabra riesgo, que viene de una palabra en latín, de donde viene risco, y en donde cuando vemos un risco pensamos en peligro, en que te puedes caer del precipicio. Y entonces la mayoría de las veces asociamos riesgo con peligro. Pero también existe una palabra en árabe que no puedo pronunciar de manera propia porque no soy de esa lengua, pero es algo así como risk, y que es el porvenir, la suerte, lo que sucede, traducido sería lo que Dios provee. O sea, lo que sucede en estas situaciones en donde el ser humano no tiene control. Y entonces me gusta esta comparación, porque lo que sucede para definir los riesgos es que deberíamos entender que el riesgo tiene dos componentes. ¿Por qué tomamos riesgos? Los riesgos los tomamos porque buscamos un beneficio. Nadie, ni siquiera la gente más ociosa que toma riesgos para aventarse de un paracaídas o que busca la adrenalina, lo hace de manera 100% ociosa. Lo hace buscando un beneficio. Tal vez el beneficio son likes, o el beneficio es salir en un comercial o tener una carga fuerte de adrenalina, pero lo busca encontrando y buscando ese beneficio. Entonces, habría que, siempre que tengamos un riesgo, identificar qué beneficios estamos buscando. Si ustedes tienen un riesgo que no les da un beneficio, entonces mejor tírenlo a la basura. Vamos a ver que una de las cosas que sucede con los riesgos es que vamos a necesitar saber cómo atenderlos. Pues cómo atender un riesgo que no nos genera beneficio, pues elimínalo, porque entonces no te da ningún beneficio. Pero también, cada vez que tengamos un beneficio, deberíamos identificar qué riesgos nos está incorporando. ¿Y por qué? Porque es que estos riesgos se vuelven un habilitador de negocio. ¿Qué habilitador de negocio? Esos riesgos provienen del habilitador de negocio, por ejemplo, del uso de la tecnología, y nos da a ganar algo. ¿Qué nos da a ganar el uso de la tecnología? Nos da a ganar agilidad, llegar a más clientes, ser más rápidos, tener mayor cobertura geográfica, poder vender productos o servicios de una manera más rápida que antes no hubiéramos podido tener. Y eso se vuelve un habilitador de nuestro negocio. Pero al mismo tiempo, como dijimos, al tener más cosas conectadas con esta tecnología, se eleva la superficie de contacto, y por lo tanto se elevan las posibles consecuencias negativas de que ese habilitador de negocio falle la tecnología, falle las comunicaciones, se corrompa la información, alguien entre de manera no autorizada. Si no tuviéramos ese habilitador de negocio y regresáramos a papel, sería mucho más difícil, porque alguien tendría que tener acceso físico a nuestros documentos, a nuestros productos o servicios, y al tenerlos tan expuestos, porque es más rápido, más fácil accederlos, porque pueden comprar por internet y comunicarse por correo electrónico con nosotros, que nos da un beneficio, tenemos estas posibles consecuencias negativas. Y esas consecuencias negativas deberán ser ponderadas en función del beneficio. Entonces, ¿qué es hacer gestión de riesgos en resumen? ¿Cómo puedo medir este beneficio y compararlo con estas
posibles consecuencias negativas, de tal manera que pueda decir ese costo-beneficio es equiparable y es adecuado al tamaño, características de mi organización, y en función de este beneficio, entonces puedo decir cuántos recursos voy a dedicarle a la gestión de estos riesgos. La gestión de estos riesgos, vamos a ver que entonces el objetivo de la gestión de riesgos es tomar decisiones. ¿Qué decisiones? ¿Cómo controlar esos riesgos? ¿Para qué? Para disminuir las consecuencias negativas y maximizar los beneficios provenientes de estos habilitadores de negocio. Bien, veo que hay gente con la mano levantada. Les invitaría a que usen la función del chat o la sección de preguntas y respuestas y buscaré estar atento a ellas para ir pudiendo contestarlas, y de cualquier manera al final abriremos los micrófonos para que nos hagan algunas preguntas. Entonces, ¿cómo hacer esta gestión de riesgos? Bueno, pues la norma ISO 27005 nos presenta este proceso para hacer gestión de riesgos, que dice, ligado a las distintas cláusulas que tiene la norma, vamos a decir que su contenido técnico empieza en la cláusula 6. Las primeras 5 cláusulas tienen contenido más de proceso, y en proceso me refiero a que están definiciones, que están el alcance de la norma, a quién va dirigida, cuáles son los aspectos que cubre. Y en la cláusula 6 dice, la primera parte para hacer gestión de riesgos es entender el contexto. ¿Qué significa entender el contexto? Entender el contexto es que los riesgos vienen de buscar un beneficio, como dijimos. ¿Cuál es ese beneficio? ¿Cuál es ese contexto de la organización? ¿Qué tipo de empresa es? ¿Qué tipo de tecnología utiliza? ¿Qué tipo de socios tiene? ¿Qué tipo de clientes tiene? ¿Qué tipo de datos procesa? ¿En dónde está conectado? ¿Qué tan expuestos están al público sus productos o servicios en Internet, en redes públicas, privadas o solamente dentro de las oficinas? Entender ese contexto de para qué utilizamos la tecnología, cuáles esos beneficios, a quiénes le proveen beneficio, a socios, accionistas, a la sociedad, a usuarios internos, es el punto principal para hacer gestión de riesgos. No se puede hacer gestión de riesgos si no entendemos a quién le estamos buscando generar ese beneficio. Entonces, el primer paso es el establecimiento del contexto de lo que le llamamos las partes interesadas, las infraestructuras que tenemos, las tecnologías y el ciclo de vida de los datos. Hay una pregunta que dicen aquí: ¿qué opino sobre cómo el mundo de las organizaciones han abordado el concepto de ciberseguridad sin mencionar la seguridad o la seguridad de la información? Bien, pues más bien ha ido cambiando y ha ido evolucionando estos conceptos. Como les decía, el concepto de ciberseguridad surgió para ir definiendo todo esto que dejó de ser solamente seguridad para proteger información, para pasar a proteger aquellos elementos dependientes de las tecnologías de información y comunicaciones, aunque no son bits y bytes, aunque no son información. El problema es que hay quien ha dejado las bases, y la seguridad de información para mí es una de las bases principales de la ciberseguridad, y había que entender los fundamentos. Y el cómo explicar el crecimiento de las normas de ciberseguridad a nivel mundial, por ejemplo, las normas NIST o la 62443 que habla de ciberseguridad industrial, pues me parece que es necesario ir teniendo normas cada vez más específicas, y lo vamos a ver en unos momentos más, en las siguientes láminas. En un momento más respondo a esta segunda parte. Déjenme continuar entonces con el proceso, que, como les decía en esta pregunta que me hacían, hay que entender ese contexto de por qué estamos protegiendo y qué estamos protegiendo, de quién lo estamos protegiendo, quiénes son los factores de amenaza en mi entorno, quiénes son empresas similares a mí que han sido atacadas o vulneradas, y de qué manera. Esa es la primera parte, entender el contexto. Número 2, un proceso, déjenme llamarle un metaproceso, que se llama todo el proceso de valoración de riesgos. Y esa valoración de riesgos empieza desde la identificación de los riesgos, o sea, los orígenes del riesgo, lo vamos a ver en un momento más, para analizar estos riesgos y ver
cómo interactúan entre ellos, cómo pueden materializarse para finalizar evaluando los riesgos, o sea, dándoles una ponderación para saber cuáles son más graves y por lo tanto requieren el último paso, o sea, un tratamiento. ¿Para qué hacemos esta valoración? Pues para definir cuál es el mejor tratamiento. Y les decía, un tratamiento posible es, si no te genera ningún beneficio, pues elimínalo. O elimina el origen del riesgo, elimina ese producto, ese servicio, esa aplicación que no te genera ningún beneficio y mejor no le sigas dedicando recursos buenos a los malos. O si no, tomar este punto de decisión de tratamiento y veremos en un momento más qué tratamientos existen. Y tomar este punto de decisión de ya el riesgo puede ser aceptado o no, y si el riesgo es aceptable, entonces puedo mantenerlo en la organización y retenerlo para que hay que recordar y vean estas flechas, es un punto importante, todo el tiempo deberá pasar a un aspecto de comunicación y consulta con todas las partes interesadas internas y externas, clientes internos, usuarios, áreas de competencia o también socios y accionistas, y un proceso de monitoreo y revisión constante, porque esos riesgos van a ir cambiando conforme cambie la gente, cambien los objetivos, cambie la organización, el entorno tecnológico externo, para entonces regresar a estos procesos en donde estaremos retroalimentando y volviendo a iniciar con este proceso de volver a identificar los riesgos, analizarlos y evaluarlos para actualizar estos tratamientos de riesgo. Y todo esto debería estar documentado como un proceso de reporteo y análisis de esta información para poderlo comparar y tener resultados que puedan ser persistentes en el tiempo. Es más, verán que este proceso se parece mucho a lo que hace la norma ISO 27001, y es que veremos que la norma 27005 apoya y soporta cómo hacer dos actividades importantes que están en 4 cláusulas, y básicamente la cláusula 6 y la cláusula 8 de ISO 27001 se refieren a la gestión de los riesgos y a cómo atenderlos, a cómo darles tratamiento. Entonces, tenemos este proceso en el cual deberemos identificar los riesgos, analizarlos, valorarlos, decidir sobre su tratamiento e identificar si es aceptable. Y una vez que es aceptado, regresar a este proceso que será permanente el ciclo para estar en un flujo constante. ¿Qué trato de decirles? Que una vez que creamos que tenemos controlado un riesgo, no va a ser el final de la película, sino necesitaremos mantenernos actualizados en ese riesgo. ¿Y eso qué significa? Que necesitamos entender todas las redes, la infraestructura, las aplicaciones que utilizamos en nuestra organización y utilizar algo que es más comúnmente ahora se le llama a esta cultura y seguridad basada en cero confianza, que cero confianza básicamente tiene 3 principios: tener mayor trazabilidad, mayor automatización y mayor integración. ¿Cómo? Pues asumiendo que todos los sistemas con los cuales interactuamos están comprometidos y pese a ello tenemos que interactuar con ellos, entonces verificando, autorizando a los usuarios sus acciones, verificar explícitamente cada una de las funciones y acciones que se llevan a cabo, identificando los dispositivos, identificando a los usuarios, los roles, permisos, privilegios, y asignando los mínimos privilegios posibles para que no se pueda acceder o solo acceder, pero no borrar, no eliminar, no cambiar, dependiendo de los roles, y habilitando funciones de cifrado y haciendo seguridad y privacidad por diseño y por defecto para encontrar estos elementos en donde puede ser más débil la interacción con nuestros sistemas. Y entonces les decía, este proceso de valoración de riesgo interactúa fuertemente con algo que la norma ISO 27001 nos pide como un requisito, que es hacer una declaración de aplicabilidad. ¿Y qué es la declaración de aplicabilidad? Bueno, básicamente es una lista de los controles necesarios que son aplicables a mi organización.
Y hay veces que hay esta mala interpretación de que esos controles son los que están en el anexo A de la norma ISO 27001. Y sí, es uno de los orígenes, pero en realidad mi valoración de riesgos me podría dar una lista de controles de los que yo necesito según lo que encontré en mi valoración de riesgos. Podría también alimentar ese SOA con los controles que me exige una ley o regulación, mis contratos, clientes, los controles derivados de una evaluación de impacto a la privacidad y que requerirán la protección de los datos personales, o controles de estándares específicos, ya mencionaban por ahí hace rato, como el NIST, la 62443, PCI, en sectores específicos para la industria de la transformación o en la industria de control de la generación eléctrica, o estas normas, por ejemplo, la ISO 27011, que es para la industria eléctrica, la 27017 para proveedores de nube, y así iremos poblando esta declaración de aplicabilidad con los controles que me sean aplicables. Y lo que dice la norma 27001 es, ya que tienes todos los controles aplicables de estas fuentes, de la valoración de riesgos, de los controles regulatorios, de la valoración de impacto a la privacidad, de otros sectores aplicables a ti, compáralos con los que están en el anexo A de la norma 27001 para ver que no omitiste ninguno. Y entonces, a veces digo, el control más importante que tiene la norma 27001 es este proceso de comparación de haz tu análisis de riesgos, pero aunque sea malo, compáralo con los controles que ya están aquí, que son la mejor práctica de los controles que le han funcionado a cientos y miles, millones de organizaciones en el mundo, de tal manera que vayas pudiendo madurar tu proceso de análisis y valoración de riesgos para ir complementando en este ciclo permanente cada vez más los controles que pueden llegar a tu organización. Y para eso entonces necesitamos entender los distintos orígenes del riesgo, que pueden ser los clientes, la fuerza de trabajo, las personas, los proveedores, la cadena de suministro, o en esta lámina se va a ver mucho más claro que los factores que habilitan el riesgo provienen de amenazas, que los controles nos protegerán de amenazas, que tendremos requerimientos de seguridad que nos marcan la necesidad de controles. Las amenazas aumentarán los riesgos, igual que las vulnerabilidades, y entre mayor valor tenga un activo, y el valor no solamente es cuánto vale una computadora o un servidor, el valor de los activos viene de cuánto beneficio me proveen. Hablé mucho del beneficio al inicio. Ese valor del activo debería estar relacionado con cuánto beneficio le provee al negocio y, por lo tanto, cuánto impacto tendríamos en la organización si se materializan. ¿Y cómo es que viene ese impacto? Pues de entender de qué tan probable es un riesgo. Entonces, medir los riesgos basados en la probabilidad de impacto es una de las características que sugiere la norma 27005, pero dice que no hay una receta única para hacerlo. Dice que se puede hacer a través de matrices de riesgo, midiendo probabilidad de impacto. Hay esta escuela un poco más, vamos a llamarle viejita, en donde se medían amenazas, vulnerabilidades, activos y la probabilidad de estos riesgos. Entonces, poder hacerlo de distintas maneras es uno de los factores que la norma 27005 ahora permite. Es más, se incluyó una propuesta que hizo un servidor sobre que hay riesgos que es muy difícil medir su probabilidad, y la mayoría de los riesgos en ciberseguridad están relacionados con una palabra que se utiliza frecuentemente, que son riesgos de día cero. Vulnerabilidades de día cero, o sea, que no se conocen, por lo tanto, no se puede tener información histórica de ellos, y necesitamos tener una aproximación distinta para medir sus probabilidades, basados posiblemente en la exposición de esos activos, de qué tantos usuarios tiene, de qué tanto beneficio pudiera darle a un potencial atacante el explotarlo y dañarnos, en qué tan actualizado está nuestro software y en algunas otras cosas que aumentarían o disminuirían la probabilidad de un evento. Entonces, medir la probabilidad, el impacto de estos elementos es un punto importante, y déjenme ligarlo con una pregunta que están haciendo. Las organizaciones pequeñas
¿Pueden hacer esto? Sí, y por eso es que la norma 27005 y la 27001 no piden un solo proceso de gestión de riesgos, sino dicen, evalúo de una manera que sea adecuado a tus necesidades, a tus capacidades, a tu infraestructura y al beneficio que obtienes de del uso de estas tecnologías. ¿Y cómo hacerlo? Pues identificando los activos en donde vive, más bien los activos que nos dan beneficio. ¿Qué activos nos dan beneficio? La información, los sistemas de tratamiento, la gente, los secretos de negocio, nuestros procesos operativos. Pero estos activos primarios, que déjenme llamarles intangibles, viven en algún activo secundario, en servidores, en archiveros, en redes, en la nube, en dispositivos móviles o en la cabeza de las personas. Y necesitamos entender ese ciclo de vida para entender cada uno de estos activos primarios, cómo le da valor a un activo secundario, cómo soporta estos beneficios en función del negocio, y con ello entender este marco organizacional para determinar el valor de los riesgos, modelarlos con base a las amenazas que nos pueden afectar y tener una valoración que nos lleve a tomar decisiones basadas en estos riesgos que ayuden a determinar el tratamiento. Y ahora sí, por último, ¿cuál posible tratamiento de riesgos? Pues tenemos distintos tratamientos de riesgos. Podemos modificar el riesgo implementando controles, retener el riesgo porque por el momento no podemos hacer algo, necesitamos más presupuesto, que se cierre un proyecto, que evolucione, capacitar al personal y se mantiene retenido. No sé, aquí, fíjense, no está aceptar el riesgo. Aceptar el riesgo es hasta que el riesgo residual quedó tratado, pero sí lo puedo retener durante cierto tiempo, pero hay que recordar que esa retención tiene que revisarse en cierto tiempo. Puedo evadir el riesgo evitándolo, eliminando el origen del riesgo, pero también eliminando el beneficio, aunque si no tenía beneficio puedo eliminarlo, o puedo compartir el riesgo, por ejemplo, contratando un seguro. Ahora hay seguros de ciberseguridad en donde a través de una póliza, igual que un seguro de auto o un seguro de daños, si hay una vulneración, alguien va a responder conmigo. Pero también otra manera de compartir el riesgo es usar, por ejemplo, un proveedor de servicios de nube, que fíjense que no es transferir el riesgo. En normas anteriores se hablaba de transferirlo y en realidad no se transfiere porque no me deshago del riesgo, sino lo comparto. Y la nube es un buen ejemplo. Cuando yo uso un proveedor de servicios de nube, pareciera que ya me deshice de la responsabilidad y no es cierto, porque yo tengo responsabilidad de mantener las llaves de cifrado adecuadamente, de la configuración, de qué información subo, de que se habilite el cifrado y de que se sigan las mejores prácticas. Y si no, entonces no es responsabilidad del proveedor de servicios de nube, sino mía, parte de ese riesgo compartido. Bien, hasta aquí la norma 27005, que como ven se parece mucho a las versiones anteriores, aunque ha tenido cambios para irla adaptando a esta nueva necesidades, a distintas formas de medir el riesgo, de evaluarlo, de valorarlo y de llegar a conclusiones que nos ayuden a tomar decisiones. Alguien menciona en las preguntas qué pasa si no implemento la totalidad de los controles del anexo A, es decir, que la organización decida cumplir en términos de sus vulnerabilidades o amenazas. Es una pregunta compleja de responder, pero básicamente es, no todos los controles del anexo A le aplican a todas las organizaciones, pero no es elegir los que te gusten, sino los que te apliquen, los que son necesarios para tu organización. Y hay veces que si pones a la persona que tiene que decidir cuántos controles implementar a decidir cuáles le aplican, posiblemente está en un conflicto de interés para escoger los menos posibles. De esta manera, lo que habría que hacer es tener justamente este contexto con distintas partes interesadas, realizando pruebas de penetración, análisis de vulnerabilidades, análisis de riesgos de distintas partes para saber realmente cuáles controles me son aplicables. Y ahora pasaremos a la norma 27032, que también es una norma que cambió de nombre. Es una norma referente a la ciberseguridad y alineamientos sobre la seguridad en Internet. Igual que la norma 27005, no es una norma que tenga debes. La norma 27001 tiene debes. Las normas certificables para ISO son aquellas que tienen la palabra debe,
y que en su título, como ISO 27001, dicen requisitos o requirements en inglés. En este caso, igual que 27005, esta tiene la palabra guidelines, o sea, no es una norma certificable por sí misma, sino es una norma con lineamientos para la seguridad en Internet y que ayuda a tener una mejor seguridad en la web, en la navegación, en el uso de servicios de Internet, en las aplicaciones y en las distintas infraestructuras que dependen de estas aplicaciones. ¿Para qué? Para prevenir ataques de ingeniería social, que hoy son gran parte de los ataques que se hacen en el mundo digital. No son ataques a la infraestructura, sino a la gente, tratando de engañar a la persona y buscando sacarle información sin tener que afectar a los sistemas, directamente tratando de adivinar el password. Mejor engaño a la persona, que me dé su usuario y password y obtengo acceso al sistema. También protegerse ante la proliferación de malware y software malicioso, que hoy existe cada vez más y lo vemos todos los días, los llamados virus, aunque existen distintos tipos de software malicioso y no deseado que pudieran afectar a una organización. El hacking y a las funciones que puedan llevar al acceso no autorizado de una persona para que daña un sistema. Ataques a la privacidad, también a la protección de datos personales, o ataques de día cero, que como les comentaba, son muy comunes, que es un ataque utilizando vulnerabilidades que no se conocían y que entonces los sistemas van a ser altamente vulnerables porque no existe una corrección ni se sabe que tendría que protegerse ese elemento. ¿Y cómo busca protegerlo? Básicamente en 4 etapas. Número 1, en una preparación ante los ataques a través de controles preventivos y detectivos. Prevenir estos ataques a través de estos controles que pueden incluir en esta preparación la definición de políticas, roles, responsabilidades, de entender este contexto que hablábamos en la gestión de riesgos, prevenirlos a través de controles, detectar a través de monitoreo y seguimiento de la detección de las actividades en la red, de la detección de intrusos, del tráfico de la red, de entender qué está pasando y cuáles son los factores de la normalidad y qué pudiera ser la anormalidad, pero también tener capacidades para responder y hasta recuperarse de un ataque, considerando que esta prevención y esta preparación pudieran fallar, que el monitoreo pudiera no alcanzar a contener adecuadamente un ataque y que tendremos que responder y hasta recuperarnos de los ataques. Entonces, los controles que incluye esta norma están enfocados en estas 4 etapas y están alineados a tener desde procesos, métodos, políticas, roles, esos procedimientos, pero también controles técnicos aplicables a la organización y aplicables a la infraestructura, los servicios, el tráfico en la red y la manera en la que utilizamos estas tecnologías. Y para esto tiene distintos conceptos, desde el concepto de qué es Internet, qué es un ataque, qué es software, el software malicioso, el hacktivismo, que es estas actividades en donde alguien busca hacer activismo a través de medios digitales, quién puede ser un ataque, cuál es esta famosa dark web en donde existen distintos medios que pueden ser utilizados para dañar a alguien, o ataques específicos como phishing, vishing, que es ataques por teléfonos, o otras actividades que de alguna manera el entender todas estas definiciones nos ayudarán a establecer de una mejor manera nuestra postura de ciberseguridad. ¿Y cómo funciona esta ciberseguridad? Entendiendo que la ciberseguridad necesita tener una ciberseguridad de la red, o sea, de nuestros dispositivos conectados, pero también una ciberseguridad en Internet, o sea, de los dispositivos que están fuera, pero a los cuales nos conectamos, y en muchos casos nos conectamos a través de la red y a través de nuestra red. Entonces, hacer ciberseguridad es entender todos estos contextos de conexión, como les decía, de las aplicaciones, software, infraestructuras, de los cuales dependemos y depende nuestro negocio para aumentar esos beneficios y disminuir esas posibles consecuencias negativas. Y para ello van a ver que empieza a haber
traslapes y coincidencias interesantes para complementar una norma con la otra. Nos dice hay que identificar las partes interesadas, que pueden ser desde los usuarios a través de Internet, las personas que utilizan Internet para prestar sus servicios, que proporcionan infraestructura para comunicarse a través de Internet, o que coordinan globalmente el funcionamiento de Internet, o que proporcionan y hacen cumplir leyes y reglamentos, que pueden ser partes interesadas que necesitamos considerar y entender sus intereses, expectativas y cómo comunicarnos con cada uno de ellos y cuáles nos afectan o son afectados a través del uso de la tecnología en nuestra organización. Y después tener políticas y procesos para realizar simulacros que prueben los mecanismos de respuesta que tenemos, definir reglas de uso aceptable de parte del personal para qué puede hacer, qué no puede hacer, qué puede exportar, qué se puede llevar en una memoria USB, qué páginas que puede visitar, qué aplicaciones puede instalar o cuál es el proceso para solicitar una aplicación. Definir qué servicios deben estar expuestos a través de Internet. No todo tiene que estar en Internet, a lo mejor hay cosas que la mejor manera de protegerlas es desconectarlas y que solo se puedan acceder desde una red local o estando físicamente en la oficina o en una VPN. Identificar las amenazas, las vulnerabilidades y los posibles vectores de ataque asociados a los riesgos que nos apliquen. Definir las funciones y responsabilidades de los usuarios que tienen para que el usuario sea también una línea de defensa, sensibilizándolo sobre las mejores prácticas para el uso de Internet, especificando las distintas áreas y departamentos responsables de cada una de las actividades y estableciendo mecanismos de respuesta a incidentes para que en el momento que haya una vulneración se pueda tomar las acciones necesarias y específicas. Y con todo esto, déjenme regresar al primero que mencioné, realizar simulacros constantemente para probar que todo lo anterior funciona adecuadamente en un ciclo que también debería ser permanente. Uno de los puntos importantes que menciona es los parches y actualizaciones para mantener el software constantemente protegido de aquellas vulnerabilidades que ya se conocen. Hablé hace rato de las vulnerabilidades de día cero, pero la verdad es que el 99% de los ataques se realizan no por vulnerabilidades de día cero, sino por vulnerabilidades que ya habían sido corregidas con un parche liberado a través del fabricante, pero que no fueron aplicados esos parches y actualizaciones por los usuarios. De tal manera que mantener nuestros sistemas actualizados, aunque a veces suene engorroso y que hay que resetear y que hay que dedicarle tiempo, habría que diferenciar los parches de seguridad de aquellos que solo son actualizaciones estéticas o funcionales y aplicar siempre invariablemente estos parches de seguridad que corrigen errores, tener entornos aislados para probarlos y establecer esquemas de despliegue centralizados para llevar las actualizaciones a los usuarios o hasta identificar el tiempo idóneo para aplicar los parches. Hay software legado, le llaman legacy, en donde es difícil implementar parches, actualizaciones, porque se pierde la garantía, porque el stack certificado solo es compatible con determinadas versiones y entonces se necesitarán implementar otros controles complementarios. Por ejemplo, el aislamiento de los sistemas y la interacción a través de sistemas intermediarios, por ejemplo, una API que interactúe con el sistema legado para evitar exponerlo a Internet o a que varios usuarios tengan que tener acceso a él. Entonces, a veces me han dicho, oye, estas normas son muy genéricas y lo que sucede es que más bien habría que diferenciar entre el qué y el cómo. ISO 27001 es una norma que tiene requisitos y solo habla del qué. 27002 tiene los controles que están en el anexo A de 27001, pero explica un poco del cómo. Pero si queremos llegar a más detalle, podemos ver normas de gestión de riesgos como 27005, normas de ciberseguridad y seguridad en la red como 27032, o normas para sectores específicos en telecom, en energía, en salud, en Internet de las cosas, en manejo de identidades, en seguridad de las aplicaciones, que en unas láminas más les puedo poner.
seguramente les podremos hacer llegar estas láminas. Mi intención no es mencionar todas estas normas, sino más bien es decirles, no es que esta norma 27001 sea genérica, más bien sí lo es, pero es que es parte de una familia completa en donde si quieren hablar de gestión del almacenamiento, hay una norma para ello, de gestión de las comunicaciones, de la gestión de la relación con proveedores, del manejo y gestión de incidentes, de temas de detección de intrusos o de temas relacionados con la seguridad en las comunicaciones o la seguridad en los sistemas de control de energía o en los sistemas relacionados con organizaciones que les preocupa la privacidad y la protección de datos personales o el sector salud y los dispositivos médicos. Hay normas y estándares específicos para distintos sectores. O para, ya mencionaron hace rato, la 6243 para dispositivos de control industrial, para Internet de las cosas, para temas de blockchain y fintechs, para cómputo en la nube. Al final, no trato de mencionaros uno por uno, sino más bien hacerles ver que tenemos muchísimas normas que complementan todo un ecosistema para hacer seguridad desde el nivel que necesiten. Ahora, tal vez en este momento los estoy atiborrando de nombres de normas y van a terminar con indigestión de tantas normas que le estoy poniendo en la pantalla, pero más bien el asunto no es esto, sino entender el nivel de madurez en donde estoy y entonces qué normas ayudan al nivel de madurez que tengo. Si tengo un nivel de madurez bajo, por eso empezamos por algo como 27001 y 27005 para las cosas genéricas. Si quiero algo más específico, puedo ir a 27032. Y si quiero cosas aún más específicas, aquí tienen listas de toda la especificidad que podemos tener para complementar cada una de estas funciones en estas normas. Y para concluir, entonces, me gusta cerrar con una comparación de cómo hacer ciberseguridad y gestión de riesgos, como lo hicimos en la pandemia, protegiendo nuestros sistemas, como protegemos el sistema más antiguo que hemos protegido, que es el cuerpo humano. ¿Qué hacíamos en la pandemia? Modificábamos nuestro comportamiento, identificando y monitoreando nuestros signos vitales y siguiendo mejores prácticas de usar cubrebocas, no darnos la mano, porque asumíamos que todo mundo estaba contagiado y pese a ello podíamos interactuar con ellos. Entonces, seguir estas mejores prácticas en los sistemas es mantenernos actualizados, consultar a un especialista. Cuando nos sentíamos mal, no nos automedicábamos, no íbamos a un médico y hacíamos cosas que deberíamos, igual cuando tengamos duda en los sistemas, consultar a nuestro médico, autenticando, autorizando que estas dos funciones se parecen, pero no son lo mismo, porque debo autenticar a los usuarios y autorizar cada acción que realiza el usuario, que no es lo mismo. Autentico al usuario, autorizo sus acciones con respecto de sus roles, permisos y privilegios. Luego, mantener y solo introducir componentes sanos, así como desinfectábamos todo lo que entraba a nuestras casas y lo que comíamos, tener procesos para desinfectar a través de software anti-malware, a través de un especialista que nos ayude a determinar un correo electrónico malicioso, un proceso para identificar que no voy a conectar, no voy a abrir cualquier adjunto en los sistemas que se conectan a mis redes y que si necesito abrir alguna cosa cuestionable, necesito de un especialista que me ayude. Por ejemplo, este es un correo electrónico real que me llegó en la época de devolución de impuestos, que parecía venir del Servicio de Administración Tributaria, pero que cuando tú pulsas sobre esto, que en realidad solo es el nombre del remitente, revela que en realidad viene de esta dirección, que aunque diga sat.gov.mx, el dominio del que viene es jacanolo.com. Entonces era un dominio malicioso que busca parecerse a la imagen de Hacienda, la imagen del SAT, y traía un archivo que aparte es un software obsoleto porque el .doc es obsoleto hace 30 años, hoy usamos más bien docx o docm si tiene macros, y en este caso contenía macros que buscaban ejecutar un ransomware en el equipo, que el ransomware es un software malicioso que busca cifrar el contenido de una máquina, secuestrándolo y pidiendo un rescate a la gente. Entonces, ¿cómo evitarlo? Asegurarse
de los remitentes adecuadamente, pulsando sobre el nombre del remitente para ver realmente la dirección y ver de quién viene. No abrir archivos adjuntos de personas desconocidas y no habilitar macros a menos que estemos completamente seguros de su fuente. Es más, aunque estén seguros, pregúntenle a un especialista. Ya les decía, complementar con parches y actualizaciones, así como estuvimos formados muchos para tener una vacuna que reforzaba nuestro sistema inmune, los parches y actualizaciones refuerzan el sistema inmune de nuestros sistemas para mantenerlos invulnerables contra la mayoría de las actividades maliciosas. Les decía, más del 99% de las vulneraciones se hacen por vulnerabilidades que ya se sabía cómo corregirlas, pero que no se había aplicado el parche. Mantenernos aislados ante amenazas externas, por ejemplo, así como usábamos caretas y guantes, a través de uso de certificados en las redes, a través de VPNs, a través de identificar los orígenes, autenticando al usuario, autorizando las acciones, y es más, hasta identificando una red segura en su dirección web. A veces pensamos que este candadito de seguridad nos dice que la conexión es segura, y sí, es una conexión segura, pero hay que saber con quién es una conexión segura, porque aunque aquí al lado diga PayPal, en realidad esta página que parece ser de PayPal no es de ellos. En donde debería decir PayPal es en esta parte, en donde termina el dominio. En realidad es el dominio configurationmanagersecurity.com, que aunque parezca una cosa sofisticada y suene en inglés, es un dominio malicioso que busca robarnos, en este caso, las credenciales de acceso a esta herramienta de pagos y después robarnos seguramente dinero. Entonces, el candadito de seguridad, ¿qué significa? Que sí tengo una conexión segura, pero con un atacante, con un delincuente. Entonces, antes de voltear a ver el candadito de seguridad, voltemos a ver que la dirección es la que queremos y está escrita adecuadamente. Y ya que estamos en el sitio web que queremos, volteamos a ver el candadito de seguridad para saber que tenemos una conexión segura con quien queremos tenerla. Estar atentos a las alertas para que, así como estamos atentos a quien tenía gripa, a quien tenía dolor de garganta, tos, temperatura, si mi red está más lenta de lo normal, si veo dispositivos conectados que no conozco, si hay aplicaciones que se están ejecutando que no instalé, entonces si tengo duda, consulta a tu médico, consulta a un especialista que te ayude a tomar las decisiones adecuadas. Y tener bitácoras para tener trazabilidad de qué, quién, cuándo, cómo, dónde, por qué ejecutó un programa, instaló, extrajo, mandó por correo, cuestionar si tiene permisos, roles y privilegios para hacerlo, para conectar esa memoria USB, para sacar a través de un dispositivo de almacenamiento de nube un archivo, y con eso tener una postura de seguridad que nos ayude a correlacionar las distintas actividades desde el usuario para entender, por ejemplo, una actividad maliciosa que nos podría decir, oye, alguien a las 3 de la mañana lleva 5 intentos de inicio de sesión desde un dispositivo raro y accediendo a una carpeta que normalmente no accede. Debería ser una alerta, un foco amarillo. Tal vez no es una actividad maliciosa, tal vez es un proyecto especial, pero debería ser sujeta de una investigación. Y con esto, usar las herramientas adecuadas. La mejor herramienta en malas manos puede causarnos daño, un accidente, y no causar el beneficio para el que está hecha. Entonces, entrenar y hacer pruebas constantes, simulacros, entrenamientos, para saber que nuestra infraestructura, nuestros controles y nuestras capacidades de respuesta a incidentes reaccionarán como deberían ser, nos ayudarán, igual que con el COVID, a hacer pruebas constantes para saber cómo estamos, cómo ha evolucionado y en dónde tenemos que tomar acciones específicas para reforzar la capacitación, reforzar las capacidades o los controles que utilizamos. Y al final, ver que existen beneficios en el uso de estas normas, porque nos ayudarán a elevar nuestro perfil de ciberseguridad, nuestra gestión de riesgos y a maximizar los beneficios. El objetivo final será en función no de la ciberseguridad, sino del negocio. Hacemos ciberseguridad para beneficiar al negocio, para asegurarle al negocio que los controles y acciones en general están alineadas con la estrategia del negocio, y ese es el final de la película.
que todas estas acciones deberemos alinearlas a tener un beneficio al negocio que nos dé lo que se dedique nuestra organización a dar un beneficio a la sociedad, a generar dinero, a apoyar a una causa o a hacer, en general, proporcionar trabajo a la gente. Y todo esto, la ciberseguridad deberá ser un beneficio a ese negocio. Y para concluir, les decía, tanto la nueva 27001 como la 27032 tienen lineamientos que son guías, no son certificables por sí mismas. Se puede hacer un dictamen de cumplimiento para saber que estamos alineados, pero si alguien quisiera estar certificado, la norma certificable es 27001 y a través del alcance se puede decir que estás certificado en 27001 y que implementaste los controles en 27032 siguiendo el proceso de gestión de riesgos de 27005. Y eso podrá quedar en un documento que está certificado y que se lleva a cabo a través de un proceso que en NICE hacemos de evaluación a través de una auditoría, en lo que le llamamos una auditoría documental en una etapa 1, después una auditoría en sitio para ver que esto que nos dijeron que hacen, lo hacen en la realidad, y si hubiera no conformidades, al final que se corrijan hasta que sean adecuadas, y cuando lo sea, se emite un certificado que tiene un periodo de vigencia, e igual que el proceso de mejora continua en la gestión de riesgos y la ciberseguridad, hay que mantenerlo vigente y regresando cada año a tener una vigilancia y cada 3 años a una renovación para tener la mayor certidumbre de que estamos haciendo lo necesario para tener una adecuada ciberseguridad. Pues bueno, de mi parte eso es todo. Les agradezco mucho el tiempo, ya me extendí 3 minutos más, pero le voy a dedicar 2 minutos más, si no tienen inconveniente, a contestar algunas de las preguntas que hicieron en el chat. Alguien mencionaba cuántas veces se tiene que revisar el riesgo residual. Hay un límite. La verdad es que depende del apetito de riesgo de cada organización. Cada organización tiene un apetito de riesgo distinto. Y dependiendo del beneficio, del tipo de atacantes y de ese contexto que ya mencioné, habrá que tener varias iteraciones, tanto en esa gestión de riesgos como en la revisión del riesgo residual, depende de ese apetito de riesgo. Preguntan que pese a todas las prevenciones y regulaciones que se logran, se afectan de por sí los bienes jurídicos, y que debería existir una regulación normativa que tenga la capacidad de adecuar lo ocurrido. Definitivamente, Fernando, se necesita tener mayores capacidades, pero desde todos lados. No podemos pensar que solo la regulación y solo lo que es obligatorio nos va a resolver el problema, porque es una visión muy paternalista de parte del gobierno y muy comodina de nuestra parte. Entonces creo que necesitamos más regulación, sí, pero también más autorregulación, más uso de estándares voluntarios, más aplicación de certificaciones como estas, para que las organizaciones eleven su postura de ciberseguridad y eventualmente vayan teniendo un mayor nivel de madurez. Alguien preguntaba si una póliza de... Supongo que una póliza de seguro es un control preventivo. No creo que es un control preventivo, porque más bien hay controles que son preventivos, controles que contienen los incidentes y controles que actúan después de los incidentes. Un seguro, igual que el seguro del carro, solo actúa después del incidente. Entonces no evita que suceda el incidente, no previene, pero actúa después para tratar de minimizar el daño. O sea, no afecta. Hace rato hablé de 2 valores, la probabilidad y el impacto. Tener un seguro no disminuye la probabilidad, pero sí podría disminuir el impacto de un incidente. Alguien más pregunta sobre, al no ser una norma certificable, ya creo que ya se respondió esa pregunta sobre que se puede hacer de manera a través de un dictamen o a través de incluirlo dentro del alcance de 27001. Mencionaban si hay algún esquema de seguridad en desarrollo de software. Sí, tenemos distintos esquemas de seguridad en desarrollo de software. Si gustan, en la pantalla están mis datos. Si me mandan un correo, les puedo mandar más información al respecto. Y tenemos una certificación en desarrollo de software para evaluar seguridad, funcionalidad y otras características.
Mencionan si hay alguna, supongo que alguna norma específica para tecnologías de inteligencia artificial. Sí hay varias normas, en particular estamos desarrollando una norma que es un sistema de gestión de inteligencia artificial, todavía no está lista, va a estar lista seguramente a mediados del próximo año y también podremos prestarles el servicio al respecto y si les interesa también pueden mandarnos un correo. Déjenme ver si hay alguna otra. Creo que ya no hay más preguntas, pero veré si hay alguna otra que no se haya contestado y si es así, los contactaremos por correo y buscaremos estarles contestando todas sus preguntas. Así que pues les agradezco mucho su participación en este webinar. Los invito a utilizar estas normas como un aspecto que ayude al beneficio del negocio a ser cada vez más productivos, a aprovechar mejor la tecnología y a minimizar esos riesgos a través de estos esquemas de ciberseguridad. Muchas gracias a todas, a todos y estamos en contacto. Muchas gracias, Pablo.